Las luces de la ciudad de Nueva York brillaban como un mar de diamantes debajo del ático de Charles Donovan, situado en el corazón de Manhattan. La vista desde su imponente residencia con paredes de cristal era impresionante. Lo tenía todo, el extenso imperio, la lujosa mansión y un matrimonio aparentemente perfecto, pero debajo del brillo dorado de su éxito, una duda persistente persistía en su mente y proyectaba una sombra sobre su corazón. Charles era un multimillonario, un hombre susurrado con admiración en el mundo de los negocios. Su influencia se extendía desde Wall Street hasta Silicon Valley. Su empresa Donovan Enterprises se había expandido a múltiples sectores, desde bienes raíces hasta tecnología, acumulando una riqueza incalculable. Pero a pesar de sus triunfos en el mundo corporativo, Charles sabía que la verdadera prueba de su valor vendría de la única cosa que nunca podría controlar por completo, el amor, y en esa arena estaba perdido. Su esposa Angela era una mujer de rara belleza y gracia. Ella había estado con él en cada ascenso y caída de su carrera. Su relación, una vez llena de la emoción de un nuevo romance, se había asentado en un ritmo de comodidad y compañerismo para el mundo exterior. Eran la pareja ideal, pero el corazón de Charles no podía ignorar la incómoda pregunta que había comenzado a atormentarlo. ¿Angela realmente lo amaba o se había sentido atraída por su riqueza y poder? No era que Angela alguna vez le hubiera dado una razón para dudar de ella. Era amable, cariñosa y siempre estaba allí cuando la necesitaba, pero el pasado de Charles le había enseñado una dura lección. El dinero a menudo nublaba las verdaderas intenciones. En sus primeros años, antes de su ascenso a la fama, había sido engañado por personas que habían dicho amarlo solo para revelar que estaban más interesadas en su cuenta bancaria que en su corazón. Así que a medida que pasaban los años y su fortuna crecía, a Charles le resultaba cada vez más difícil sacudirse la sospecha de que el amor de Angela podría ser solo otro acto de cazafortunas. Las dudas lo asintieron hasta altas horas de la noche, manteniéndolo despierto en su enorme y opulenta cama. El peso de su riqueza lo presionaba por todos lados, pero la sensación más inquietante que tenía era la que le susurraba al oído: ¿puedo confiar en ella? El ático estaba tranquilo ahora, con solo el leve zumbido de la ciudad de abajo proporcionando ruido de fondo. Charles se paró frente a sus ventanas del piso al techo, mirando las luces de la ciudad parpadear como estrellas a través del extenso skyline. Se pasó los dedos por el pelo entrecano, los ojos fijos en el horizonte, pero sin ver nada. Su mente estaba en otra parte, concentrada en lo único que lo había consumido durante meses. Angela se apartó de la ventana y miró el reloj. Era tarde, casi medianoche, pero no podía descansar, no podía dejar de pensar en ello. Tenía que saberlo con seguridad. Con un profundo suspiro, Charles cogió su teléfono, sus dedos tocando la pantalla con un propósito. Marcó a Ethan Miller, su chofer de toda la vida y confidente de confianza. Ethan había estado a su lado durante más de una década, sirviendo fielmente como conductor y observador silencioso de la vida de la familia Donovan. Si en alguien se podía confiar un plan de esta magnitud, era Ethan. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Ethan llegara a través de la línea. Señor Donovan. Ethan. Charles dijo con voz tensa: necesito hablar. Ven a la casa de alfileres. Hubo una breve pausa. Sí, señor, estaré allí en 20 minutos. Cuando Charles terminó la llamada, giró su mirada hacia el otro extremo de la sala de estar, donde estaba el Dr. Martin Caldwell, su personal. El médico se sentó a esperar. El Dr. Caldwell era una adición reciente a su círculo, pero en el poco tiempo que se habían conocido, Charles había llegado a confiar en él implícitamente. El Dr. Caldwell lo había cuidado durante dolencias menores y chequeos, pero esto era diferente. Lo que Charles estaba a punto de proponer era algo mucho más peligroso y mucho más personal. Más tarde, sonó el timbre y el corazón de Charles latía con fuerza en su pecho. No había anticipado la abrumadora oleada de ansiedad que sintió cuando se acercó a la puerta. Esto era todo, no habría vuelta atrás. Ahora abrió la puerta para revelar a Ethan parado allí. Su traje oscuro, su rostro serio detrás de él. El Dr. Caldwell entró. Su expresión era neutral pero interrogativa. Charles les hizo un gesto para que se sentaran. La tensión en la habitación era palpable. Los he llamado a ambos aquí por una razón, comenzó. Su voz era baja y firme. Se sentó a la cabecera de su pulida mesa de comedor. Sus ojos iban de Ethan al Dr. Caldwell. Necesito tu ayuda con algo poco ortodoxo. Ethan y el Dr. Caldwell intercambiaron una mirada, ambos sintiendo la gravedad del momento. Charles respiró profundamente. Necesito probar el amor de Angela. El Dr. Caldwell levantó una ceja. ¿Qué quieres decir con probar? Charles vaciló. Quiero fingir una discapacidad, paralizarme. Quiero que Angela crea que he perdido la capacidad de caminar. Necesito ver cómo reacciona si se queda a mi lado, y no vacila. Entonces sabré que su amor es real. El rostro de Ethan se tensó con preocupación. Señor, este es un gran riesgo. ¿Qué pasa si algo sale mal?
¿Qué pasa si ella se va? La voz de Charles endureció su resolución inquebrantable. Tengo que saber, Ethan, le he dado todo, pero si no puedo confiar en ella, entonces ¿qué sentido tiene todo esto? El doctor Caldwell se inclinó hacia adelante, su expresión pensativa. Charles, entiendo tu necesidad de tranquilidad, pero fingir una parálisis no solo es peligroso, es manipulador. Estás jugando con las emociones de alguien, esto podría destruirlo todo. Charles lo miró a los ojos, sus propios ojos se llenaron de una intensidad que desvanecía su calma exterior. Conozco los riesgos, lo he pensado bien, y necesito que ambos me ayuden. Tomaré toda la responsabilidad por lo que pase. La habitación quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba. Ethan exhaló profundamente, finalmente asintiendo. Si esto es lo que quiere, lo ayudaremos, pero señor, no creo que entienda hasta dónde podría llegar esto. Charles asintió con tristeza. Lo entiendo, pero esta es la única forma en que puedo saber la verdad. Los ojos del Dr. Caldwell se suavizaron levemente, pero él también asintió. Muy bien, pero debes estar preparado para las consecuencias si sigues adelante con esto. No hay vuelta atrás. Charles se recostó en su silla. El plan ahora estaba en marcha. Mientras la noche avanzaba, discutieron los detalles: cómo se organizaría el accidente, quiénes estarían involucrados, y cómo se asegurarían de que Angela nunca sospechara nada. Por Charles la decisión estaba tomada, él tendría su respuesta y en su mente no había otra opción. Más tarde, esa noche, cuando el reloj dio las 2 a.m., Charles yacía despierto en la cama mirando al techo, trató de dormir, pero el peso de lo que estaba por venir presionaba fuertemente su pecho. Angela, ajena a la prueba que estaba a punto de desarrollarse, dormía a su lado, su respiración constante solo parecía profundizar su conflicto interno. La amaba, o al menos quería, pero ahora más que nunca tenía que saber si su amor era real o si era solo otra parte de la vida dorada que había construido. Mañana su prueba comenzaría. El sonido de la suave respiración de Angela era lo único que llenaba el espacio entre ellos. Charles yacía inmóvil, su mente corría con pensamientos que no podía calmar. Giró la cabeza ligeramente para mirarla, su forma se recortaba en el suave resplandor de la luz de la luna que entraba por la ventana. Se veía pacífica, serena, incluso su cabello oscuro caía en cascada sobre la almohada, y la curva de sus labios parecía relajada en el sueño. Pero a pesar del exterior, una tormenta se desató dentro de Charles. Su corazón, normalmente resuelto, ahora estaba en conflicto. Amaba y Anga profundamente, pero las dudas le hicieron asentir. ¿Estaba realmente enamorada de él o era su riqueza el verdadero objetivo de su afecto? Y si era lo último, ¿valdría la pena el dolor de esta prueba, las consecuencias? Había pasado años construyendo su imperio, cada decisión calculada para acercarlo a la cima del éxito, pero ahora se sentía como nada comparado con el creciente vacío dentro de él. Podía comandar una habitación llena de las personas más poderosas del mundo, pero cuando se trataba de Angela, su esposa, la incertidumbre lo paralizaba. El débil sonido de su susurro de su nombre en sueños lo trajo de vuelta a la realidad. Angela se movió en la cama, su mano instintivamente alcanzó la de él como si sintiera su confusión interna. Charles le apretó la mano suavemente, tratando de asegurarse de que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que los próximos días desafiarían todo lo que habían construido juntos. A la mañana siguiente, la casa estaba llena del aroma de café recién hecho y pasteles calientes, mientras Angela se apresuraba por la cocina. Charles la observó desde la puerta, notando los pequeños detalles, la forma en que sus ojos brillaban. Cuando sonrió, de la manera en que tarareaba en voz baja mientras hacía su rutina matutina. A pesar de la prueba que había planeado, una parte de él no podía quitarse la idea de que todo esto estaba mal. Mañana, Charles. Angela dijo alegremente mientras levantaba la vista del mostrador. Pillándolo, mirándola, se secó las manos con una toalla, una sonrisa juguetona tirando de las comisuras de su boca. ¿Qué tienes en mente? Charles vaciló, su corazón latiendo un poco más rápido al ver su calor. Por un momento estuvo tentado de poner fin al plan de abrazar la vida que tenían y dejar de cuestionar el fundamento mismo de su relación, pero el miedo de nunca saber la verdad, el miedo de vivir una mentira, era demasiado. Nada, respondió después de un segundo, forzando una sonrisa. Solo pensando. Angela arqueó una ceja pensando en que Charles lo descartó con un gesto casual. Nada que te concierna, solo cosas de trabajo. No lo presionó como siempre, sabía cuándo darle espacio. Bueno, el desayuno está listo cuando tengas hambre. Estoy pensando en tomarme el día libre. ¿Qué tal un paseo por Central Park? El clima es perfecto. Charles asintió distraídamente, su mente en otra parte. Creo me quedaré en casa hoy. Tal vez me ocupe de algunas llamadas de negocios. Sigue adelante. Angela no parecía decepcionada. Está bien, si estás segura. Simplemente no te esfuerces demasiado. Está bien. Cuando salió de la habitación, Charles dejó escapar un profundo suspiro. Su mente daba vueltas con emociones conflictivas. El plan estaba en marcha. Ya había llamado a Ethan y al Dr. Caldwell para confirmar la hora y el lugar del accidente simulado. Su corazón se apretó de nuevo al pensar en la mentira que estaba a punto de vivir, pero siguió dejando de lado la duda. Esta era la única forma que necesitaba: saber si el amor de Angela era real, sin importar el costo. Más tarde esa noche, la escena estaba lista. Charles se sentó en la parte trasera de su elegante SUV negra, mientras Ethan conducía por las calles oscuras de Manhattan.
Se dirigían a una calle aislada en el Bronx, lo suficientemente lejos de la ciudad para evitar sospechas, pero lo suficientemente cerca para que el accidente pareciera creíble. Charles sintió un nudo en la garganta, no estaba nervioso, pero ciertamente estaba incómodo, nunca antes había sentido este tipo de tensión, incluso en las reuniones de negocios de alto riesgo que navegaba regularmente. Esto era diferente, esto era personal. Su teléfono vibró en el asiento a su lado, era un mensaje de texto de Angela: ya te extraño, llámame cuando regreses, ¿de acuerdo? Charles miró el mensaje por un momento, su corazón se apretó en su pecho. Estaba haciendo esto por las razones correctas, tenía que recordarse a sí mismo que esta era la única manera de descubrir la verdad. Casi ahí, señor Ethan, dijo su voz rompiendo los pensamientos de Charles. Charles asintió tragando fuerte. Hazlo exactamente como lo planeamos, Ethan. Ethan agarró el volante un poco más fuerte. Entendido, señor. El auto disminuyó la velocidad a medida que se acercaban a la curva de la carretera. Charles se preparó para lo que vendría, ensayando mentalmente la secuencia de eventos. Cuando llegara el momento, el accidente tenía que parecer real, tenía que vender la mentira por completo, cada detalle tenía que ser perfecto, y luego, cuando el auto tomó la curva cerrada, Ethan giró el volante hacia la derecha, haciendo que la SUV se saliera de la carretera y cayera en la zanja. El impacto fue discordante, pero lo suficientemente controlado para que pareciera un accidente, pero no lo suficiente como para causar algún daño real. Charles sintió que su cuerpo se golpeaba contra el cinturón de seguridad, su cabeza avanzando bruscamente mientras se desplegaban las bolsas de aire. Gimió de dolor, fingiendo estar aturdido al sentir que el cinturón de seguridad se apretaba alrededor de su pecho. Mantuvo los ojos cerrados, tratando de permanecer quieto, desempeñando el papel a la perfección. La voz de Ethan llegó a través de la niebla de sus pensamientos del día. Charles, ¿estás bien? Sir Charles dio un pequeño gruñido, su voz era débil. Sí, creo, llamó al doctor Caldwell en unos momentos. Las sirenas aullaron en la distancia y llegaron los paramédicos. La escena se desarrolló según lo planeado, con el doctor Caldwell llegando poco después de guiar al equipo para tratar a Charles como una auténtica víctima de un accidente. Charles tuvo que permanecer en el personaje, no podía romperse, tenía que ser convincente, cada movimiento, cada sonido tenía que ser impecable. Mientras los paramédicos lo cargaban en la camilla, mantuvo los ojos cerrados tratando de parecer lo más flácido e insensible posible. El doctor Caldwell, voz firme y tranquila, atravesó el caos. Cuidado con su columna, sospechamos una lesión espinal severa. Charles podía oír la urgencia en sus voces, y mientras lo colocaban en la ambulancia sintió el peso del momento asentarse sobre él. La mentira se estaba desarrollando, y no tenía forma de saber lo que traerían los próximos días. Todo lo que sabía era que Angela estaba a punto de descubrir la verdad, o al menos esperaba que lo hiciera. Horas después, Angela llegó al hospital. Estaba en pánico, su rostro pálido, sus ojos abiertos por el miedo. Mientras corría por los pasillos, sus pasos vacilaron cuando vio a Charles inmóvil en la cama del hospital. Los médicos habían hecho todo lo que podían, pero el pronóstico era sombrío. Había un daño significativo en su columna vertebral, tal vez nunca volviera a caminar. Charles gritó corriendo a su lado, su voz temblaba mientras agarraba su mano. Charles, por favor, despierta. Charles abrió los ojos lentamente, lo suficiente para que pareciera real. Aunque su corazón le dolía al ver la desesperación de Angela. Angela susurró, su voz áspera, como si cada palabra requiriera un esfuerzo inmenso. Se inclinó más cerca, sus lágrimas cayendo libremente mientras Shehead apretó su mano con más fuerza. Estoy aquí, amor, estoy aquí mismo. Pero mientras lo miraba a los ojos, el corazón de Charles latía con fuerza. El plan estaba funcionando. Angela parecía genuinamente conmocionada, había corrido a su lado sin dudarlo, tal como él había esperado. Pero ahora, mientras yacía allí en la cama vulnerable e indefenso, se dio cuenta de algo que ya no tenía bajo control. La prueba que había puesto en marcha ya había comenzado, y las consecuencias, cualesquiera que fueran, estaban más allá de su alcance. ¿Era esta la verdad que había estado buscando, o simplemente se había presionado demasiado a sí mismo? Angela. Los días posteriores al accidente fueron confusos. La habitación del hospital estaba llena del aroma estéril del antiséptico y el pitido constante de las máquinas médicas, un recordatorio del frágil estado en el que se encontraba Charles. Angela permaneció a su lado. Su presencia era tanto una fuente de consuelo como un recordatorio constante de la prueba que había puesto en marcha al principio. Su devoción era inquebrantable, se quedó con él día y noche, negándose a dejar su lado. Atendió todas sus necesidades, asegurándose de que estuviera cómodo, alimentándolo cuando no podía alimentarse solo, e incluso asumiendo las responsabilidades de correr su casa mientras hacía malabarismos con sus propias emociones. Para Charles estaba claro que la preocupación de Angela por él era genuina, pero a medida que los días se convertían en semanas, las grietas en su fachada comenzaron a mostrarse. A pesar de su determinación inicial, el peso de su nuevo papel como cuidadora comenzó a pasarle factura. El agotamiento era visible en las ojeras debajo de sus ojos. Su sonrisa, que alguna vez fue brillante y sin esfuerzo, se había vuelto tensa cuando pensaba que Charles no la estaba mirando. Se retiraba a un rincón de la habitación, permitiendo que su frustración se mostrara en la forma en que cerraba de golpe una caja de suministros médicos o murmuraba en voz baja cuando pensaba que nadie podía escuchar.
Charles lo observó todo en silencio. Al principio se sintió culpable, no había anticipado la emoción que esta prueba le causaría, pero luego se dio cuenta de que la verdad se estaba desarrollando ante él tal como esperaba. La paciencia de Angela estaba comenzando a agotarse. No estaba seguro de si era la tensión física de cuidar o el peso emocional de verlo en un estado tan vulnerable, pero su fachada se estaba desmoronando una noche cuando Angela se sentó a su lado leyendo un libro para pasar el tiempo. Charles no pudo evitar notar la forma en que se movía en su silla, la tensión sutil en su cuerpo, mientras jugueteaba con las páginas. Pareces cansada, dijo rompiendo el silencio. Angela levantó la mirada forzando una sonrisa. Estoy bien, Charles, solo quiero asegurarme de que estés cómodo. Él no le creyó. Siempre dices eso, pero no lo estás, ¿verdad? No puedes seguir con esta actuación para siempre. Congeló el libro en su regazo, temblando ligeramente, evitó su mirada. No sé de qué estás hablando, Charles. Extendió la mano y tomó suavemente su mano, un movimiento que le pareció extraño considerando los muros emocionales que había construido a lo largo de los años. Angela, necesito que seas honesta conmigo. Esto ya no se trata solo de cuidarme, se trata de cómo te sientes tú también. No tienes que fingir conmigo. Sus ojos parpadearon con algo, tal vez culpa, tal vez enojo, pero rápidamente lo enmascaró. Apartó la mano. No necesito tu compasión, Charles. No te compadezco, respondió su voz suave pero firme. Estoy tratando de entender. Puedo verlo. Ya sabes, las grietas, la frustración. Angela se levantó de repente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. No entiendes nada. Escupió con la voz quebrada. Estoy haciendo lo mejor que puedo. No pedí esto, pero estoy aquí porque te amo. Me casé contigo para bien o para mal. Prometo estar aquí para ti, pase lo que pase. Sus palabras fueron agudas, pero tocaron una fibra profunda en Charles. Su corazón se apretó ante la cruda emoción detrás de ellas por un momento. La vio no como la mujer que había creado en su mente, como un sujeto de prueba, sino como una mujer que había sido forzada a una situación imposible. El peso de sus palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Angela, no fue mi intención. Charles se apagó en su voz, vacilante. La culpa de lo que había hecho lo presionó y por primera vez en semanas cuestionó la decisión. Había hecho que la tensión en la habitación se espesara en los días que siguieron. Charles continuó observando el comportamiento de Angela con una mezcla de esperanza y pavor. Ella todavía estaba allí, todavía cuidándolo, pero hubo momentos en que su paciencia pareció agotarse por completo. Una noche en particular, después de un largo día de atender todas sus necesidades, ella irrumpió en la cocina cerrando de golpe la puerta de un armario. Frustración. Charles había estado mirando desde la sala de estar y pudo escuchar su murmullo ahogado. Nunca imaginé que sería tan difícil, susurró para sí misma, aunque podía escuchar cada palabra. El corazón de Charles se hundió. Él sabía que sería difícil, pero no había anticipado la carga emocional que le impondría más tarde esa noche. Después de la cena, la frustración de Angela llegó a un punto de ebullición cuando Charles intentó entablar una conversación con ella sobre el futuro. Su respuesta fue su paciencia claramente agotada. No me hables del futuro. Charles espetó, su voz aguda por la irritación. Ni siquiera sabemos si alguna vez volverás a caminar. ¿Crees que podemos volver a ser como antes las cosas? ¿Crees que todo simplemente será bien? Charles se sorprendió por su arrebato, pero sabía que se había estado gestando durante días. Lo siento, dijo con voz suave. Sé que no es fácil, pero necesito saberlo. No terminó la oración, no tenía que hacerlo. Podía verlo en sus ojos, el destello de duda, el cansancio que se había instalado. Entonces vino Darren Pierce. Darren era un viejo conocido de Angela de la universidad, alguien a quien había conocido mucho antes de conocer a Charles. Era encantador, carismático y siempre parecía saber exactamente lo correcto que decir. Charles nunca le había tenido mucho cariño, pero siempre había confiado en el juicio de Angela. Sin embargo, cuando Darren comenzó a visitarla con más frecuencia, Charles no pudo evitar notar la forma en que los ojos de Angela se iluminaron cuando entró en la habitación. Fue sutil, solo un pequeño cambio en su comportamiento, pero estaba allí. Darren no lo hizo más fácil. Se apresuró a recordarle a Angela su historia compartida y, a menudo, pasaba por allí con el pretexto de ofrecer apoyo, pero estaba claro para Charles que había más que solo amistad. Una tarde, mientras Charles estaba sentado en su silla de ruedas, Darren se acercó de manera informal. Los halagos llenaron la habitación. Angela, eres una soldado, no sé cómo lo haces, estás manejando esto mejor que nadie que conozco. Angela sonrió aunque no llegó a sus ojos. Solo tengo que seguir adelante, ¿sabes por Charles? Charles sintió una punzada de celos aunque los reprimió. No tenía derecho a sentirse así. Después de todo había preparado el escenario para todo esto. A medida que pasaban los días las visitas se hicieron más frecuentes y Charles se encontró luchando por ignorar la creciente tensión entre Angela y Darren. A pesar de sus garantías, las grietas en el comportamiento de Angela se estaban volviendo innegables. Se reía demasiado fácilmente de los chistes de Darren. Su mano se demoró demasiado tiempo en su
hombro cuando pasó junto a él era como si estuviera buscando consuelo en alguien que no estuviera atado a la carga de su discapacidad. Una noche, cuando Charles escuchó una conversación privada entre Angela y Darren, algo dentro de él se rompió. No había querido soltarlo, pero las palabras que escuchó le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. No sé cuánto tiempo más puedo hacer esto. Angela confesó con voz vacilante. Amo a Charles, pero esto es más de lo que puedo soportar. Siento que me estoy perdiendo. Charles se dio la vuelta a su pecho, se apretó con el peso de sus palabras. Por primera vez se dio cuenta de que podría haber ido demasiado lejos. La prueba que había puesto en marcha ya no era solo para descubrir si Angela lo amaba, se había convertido en una cuestión de supervivencia. La había puesto en una posición imposible, y ahora la tensión la estaba rompiendo. Había creado esta red de engaño y ahora estaba enredado en ella, incapaz de encontrar una salida. La verdad ya no era tan clara como esperaba. Los días siguientes se sintieron como una colisión en cámara lenta para Charles. Había puesto este plan en marcha con la esperanza de descubrir la verdad sobre el amor de Angela, pero ahora que las líneas entre los hechos y la ficción se desdibujaban, se encontró ahogándose en la culpa. La tensión en el aire era sofocante, y parecía que todo estaba desenredando ante él: su matrimonio, su confianza y los cimientos de la vida que había construido. El comportamiento de Angela siguió cambiando y cada momento, cada mirada se cargaba cada vez más de dudas. Ya no era la mujer con la que se había casado, la mujer que una vez había brillado de alegría y calidez. En cambio, era alguien atrapada entre la mujer que solía ser y la mujer en la que tenía que convertirse para sobrevivir a esta prueba. Una noche, mientras Charles estaba sentado en la sala de estar de su ático mirando las luces de la ciudad, Angela entró en silencio, su rostro pálido y cansado. No habló, pero él podía sentir la distancia entre ellos. Ya no estaba emocionalmente presente de la misma manera. Se hundió en la silla frente a él, sus hombros se desplomaron por el cansancio, sus ojos evitaron los de él mientras se pasaba una mano por el cabello. Claramente frustrada por un momento, el silencio se hizo pesado y Charles supo que lo que quedaba de su pretensión de normalidad se estaba desvaneciendo rápidamente. Ya no tienes que hacer esto. Charles dijo que su voz estaba llena de tranquila desesperación. La había observado lo suficiente para saber que su resolución se estaba resquebrajando, que su agotamiento se estaba volviendo demasiado para ella. Puedo cuidar de mí misma. ¿Has hecho suficiente? Angela finalmente lo miró, su expresión ilegible. No, Charles, he hecho una promesa que voy a cumplir, pero no voy a fingir que es fácil, no voy a fingir que no estoy cansada, que no siento que me estoy perdiendo en todo esto. Sus palabras dolieron, aunque eran exactamente lo que él había temido escuchar. Eran un recordatorio de que la situación se había vuelto más allá de su control. Le había pedido demasiado, la empujó demasiado. Sus dudas, sus inseguridades habían erosionado lentamente a la mujer que una vez había sido todo para él. Esa noche, después de otro tenso intercambio, Charles finalmente se dio cuenta de que la situación había llegado a un punto de inflexión. Tenía que parar, pero había una sensación persistente de que no podía deshacerse de la necesidad de saber, el deseo de descubrir la verdad de una vez por todas. Era como si la prueba se hubiera convertido en lo único que importaba, aunque ahora entendía lo imprudente que había sido. Y luego llegó la llamada telefónica. Era casi medianoche cuando llegó la llamada. Charles cogió el teléfono rápidamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Hola. La voz del otro lado era aguda y urgente. Charles Donovan. Sí, ¿quién es? Tenemos a Angela. La sangre se drenó del rostro de Charles, y por un momento todo a su alrededor pareció quedarse en silencio. Su cuerpo se puso rígido y su mente se elevó por el pánico. ¿Qué quieres? Se las arregló para ahogar su voz, orar con miedo. ¿Dónde está? Vas a hacer exactamente lo que digamos y estará bien. No escuches. Y la voz se apagó, dejando la amenaza sin decir, pero crystal clear. Nunca la volverás a ver. Charles sintió que su corazón caía hasta la boca de su estómago. ¿Qué quieres? Queremos $10 millones sin policía. Entrega el dinero mañana por la noche en el viejo almacén junto a los muelles, y Angela será liberada si traes a la policía o intentas algo gracioso. La mataremos. ¿Entiende? La línea se cortó antes de que pudiera responder. La habitación estaba extrañamente silenciosa mientras Charles estaba sentado allí, el teléfono presionado contra su oído. Mucho después de que la llamada terminara, su mente estaba tambaleándose por el peso de la amenaza que se asentaba sobre él como una niebla sofocante. Nunca antes había sentido un miedo como este. Su cuerpo estaba frío de pavor y por primera vez en lo que parecía una eternidad, ya no tenía el control. La situación había pasado de ser una prueba de lealtad a una desesperada carrera contra el tiempo. Charles se levantó de su silla, sus piernas inestables mientras comenzaba a caminar por la habitación. Angela había sido secuestrada y todo lo que había hecho, todo lo que la había hecho pasar, la había llevado a este momento. La había empujado demasiado lejos, puso a prueba su lealtad de la manera más cruel, y ahora ella estaba pagando el precio de sus dudas. Miró el reloj, tenía 24 horas para reunir el dinero para pagar el rescate y salvar a Angela, pero en el fondo sabía que incluso si cumplía, no podía garantizar su seguridad. Estos hombres eran peligrosos y él estaba demasiado metido en este lío para simplemente pagarles y esperar lo mejor. Dios, ¿qué he hecho? Susurró para sí mismo con la voz quebrada.
Él había creado esta pesadilla, había puesto a Angela en peligro con sus propias manos, todas sus dudas, todos sus miedos los habían traído aquí a la mañana siguiente. Charles sabía que tenía que tomar medidas. Contactó a Elijah Hart, su abogado de confianza y asesor, que había sido un elemento silencioso en su vida durante años. Elijah siempre había sido la voz de la razón, lo común, la tormenta que era el mundo de negocios y riqueza de Charles. Elijah, necesito tu ayuda, dijo Charles cuando su abogado respondió el teléfono. Su voz era baja y urgente. Ángel ha sido secuestrado, están exigiendo $10 millones. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Elijah había pasado por muchas crisis con Charles, pero esto era diferente, no se trataba de un trato comercial que salió mal, esto era personal. Voy en camino, Elijah, dijo, su tono serio, conseguiremos el dinero, pero debemos asegurarnos de no caer en una trampa. Este tipo de cosas nunca son lo que parecen, necesitamos un plan. Charles se frotó las sienes, tratando de calmar su respiración. Haré lo que sea necesario para recuperarla, no me importa lo que cueste. Como las horas se arrastraban, Charles y Elijah trabajaban juntos pidiendo favores a las conexiones que Charles había cultivado a lo largo de los años. Elijah usó su vasta red para reunir información sobre los secuestradores, mientras Charles organizaba el dinero del rescate. El plan era entregar el dinero como le había indicado, pero también tener un respaldo en caso de que las cosas salieran mal. Charles no pudo evitar pensar en todo lo que había llevado a este momento, la prueba que había puesto en marcha, las mentiras que había construido alrededor de su relación. Todo parecía carecer de sentido. Ahora no solo estaba luchando para salvar la vida de Angela, estaba luchando para arreglar los errores que había cometido, luchando para salvar el amor que había sido probado y llevado al punto de ruptura. Cuando llegó la noche y era hora de hacer la entrega, Charles se encontró de pie al borde de los muelles, el dinero empaquetado en una gran mochila anodina. Sus manos temblaban mientras esperaba, sabiendo que este era el momento en el que todo podía salir mal, pero a medida que pasaban los segundos comenzó a preguntarse si ya era demasiado tarde. ¿Angela alguna vez lo perdonaría? ¿Encontraría alguna vez una manera de reconstruir su confianza destrozada? No podía responder a esas preguntas, todavía no. Todo lo único que podía hacer ahora era tener esperanza de que Angela todavía estuviera viva, tener esperanza de que la gente en la que había confiado pudiera salvarla, y tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, todavía hubiera una oportunidad de redención. Los días que siguieron se sintieron como una tormenta interminable para Charles. Podía escapar del peso de su culpa, y cada vez que miraba a Angela, recordaba el daño irreparable que había causado. Ella había sobrevivido al secuestro gracias a su equipo contratado, pero ahora la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Reconstruir la confianza que había destrozado tan descuidadamente. Angela no había hablado mucho después de la confrontación, se había retirado a sí misma, y pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio mirando por la ventana la ciudad de abajo. No estaba enojada, al menos no de la manera que Charles había esperado, sino que había una calma inquietante en ella, como si estuviera calculando lo que le esperaba. El siguiente movimiento sería que Charles intentara acercarse a ella para ofrecerle disculpas, pero ella lo ignoraría dándole sonrisas educadas que nunca llegaron a sus ojos. Era como si ya se hubiera desconectado emocionalmente, resignada al hecho de que su matrimonio se había construido sobre una mentira. La confianza que una vez compartieron ahora era algo frágil como el cristal, esperando romperse con el más mínimo toque. Una noche, mientras Charles estaba sentado solo en la sala de estar, recibió una llamada de Elijah. El tono de su voz era serio, casi urgente. Charles, tenemos que hablar. Las palabras por sí solas hicieron que el estómago de Charles se retorciera de ansiedad. Podía escuchar el peso de algo tácito en la voz de Elijah sobre lo que Charles preguntó. Su voz estaba tensa por la aprensión. He estado pensando en todo lo que ha pasado. Elijah respondió con cuidado. Sé que sientes que eres responsable de esta situación, pero no estás solo en esto. Creo que necesitas ayuda real, no solo algunas conexiones comerciales o intervención profesional. Necesitas enfrentar lo que está pasando contigo. Todo esto ha estado gestándose durante años. No es solo Angela la que ha resultado herida. Charles sintió una falta de forma. Su garganta mientras las palabras de Elijah lo golpeaban. No era solo Angela, era él también. Todos estos años de construir muros para mantener a todos, incluida Angela, a distancia finalmente lo habían alcanzado. El hombre en el que se había convertido no era alguien que pudiera amar libremente, era alguien que ponía a prueba a las personas, cuestionaba sus motivos y las alejaba. No sé por dónde empezar, Elijah, Charles admitió en voz baja. Su voz vaciló por primera vez. ¿Cómo arreglo algo que ya está roto? Elijah se quedó en silencio por un momento y cuando volvió a hablar, su voz se suavizó pero firme. Comienza siendo honesto contigo mismo. La única forma de reconstruir la confianza es reconocer dónde te equivocaste. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones de frente. No hay una solución fácil, Charles. Pero si quieres alguna posibilidad de reparar las cosas con Angela, tienes que cambiar, tienes que ser real con ella, contigo mismo. A la mañana siguiente, Charles decidió dar el primer paso, no podía esperar más.
No podía seguir fingiendo que todo volvería a su lugar mágicamente, tenía que enfrentar la situación sin importar lo difícil que fuera. Entró en su dormitorio donde Angela estaba sentada en el borde de la cama mirando por la ventana. Su rostro estaba tranquilo y legible, pero su postura era tensa. Angela. Charles, dijo su voz temblando ligeramente, ¿podemos hablar? Ella no se giró para mirarlo de inmediato, pero después de una larga pausa ella habló suavemente. ¿Quieres disculparte otra vez? Charles negó con la cabeza, un sentimiento de vacío creciendo en su pecho. No se trata de eso, se trata de entender lo que he hecho. He sido ciego a todo, Angela. He estado tan concentrado en mis inseguridades y dudas, que te empujé a un rincón. Te hice demostrar tu valía cuando todo lo que siempre quisiste fue mi confianza. Te fallé, nos fallé. Angela se giró para mirarlo. Ahora sus ojos se llenaron de una expresión ilegible. Había dolor allí, pero había algo más, algo que Charles no podía entender del todo. No necesito tu disculpa, dijo en voz baja su voz. Incluso lo que necesito es al hombre con el que me casé, no alguien que dude de mí, no alguien que piense que el amor es una prueba. No es Charles, nunca lo fue. El corazón de Charles se apretó ante sus palabras. La verdad era demasiado aguda, demasiado clara. Ella ya no estaba enojada con él, ella no estaba resentida, estaba de duelo por la pérdida del hombre que había amado. Sé que te he hecho daño, susurró con la garganta apretada, pero quiero demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre que te mereces. Si me das una oportunidad, te lo demostraré, haré lo que sea necesario. Angela lo miró durante un largo rato, sus ojos buscando su rostro como si tratara de encontrar al hombre que una vez conoció. Dices que cambiarás, pero necesito más que palabras. Charles, necesito que me demuestres que las acciones hablan más que las promesas. Charles asintió, entendiendo lo que quería decir. Sabía que no podía simplemente disculparse y esperar que las cosas volvieran a la normalidad. Tenía que demostrarle que estaba dispuesto a hacer el trabajo duro tanto por él mismo como por su matrimonio. Durante las siguientes semanas, Charles hizo todo lo que pudo para demostrar su compromiso con Angela. Buscó terapia para enfrentar sus problemas arraigados con la confianza, la inseguridad y el control. Trabajó en abrirse a ser vulnerable. Algo en lo que nunca había sido bueno. Cada día era un desafío, pero sabía que era la única manera de avanzar. También tomó medidas para reconstruir su vida juntos. Comenzó a incluir a Angela y a tomar decisiones nuevamente, dejándola tener que decir en todo lo que importaba. Asuntos de negocios, asuntos personales, todo durante tanto tiempo que la había mantenido a distancia, tratándola como un accesorio para su éxito en lugar de una socia igual, pero ahora la veía como realmente era, la persona que siempre había estado a su lado en todo, a pesar de las dudas y pruebas a las que la había sometido. No fue fácil. Hubo momentos en que Angela se retiraba, sus muros se levantaban de nuevo, y hubo momentos en que Charles dudaba de sí mismo, preguntándose si realmente podría cambiar o si ya había roto algo demasiado frágil para arreglar. Pero poco a poco Angela comenzó a suavizar su risa, una vez rara, comenzó a regresar en pequeños momentos cuando compartían una broma, cuando pasaban tardes tranquilas juntos, cuando Charles le mostró el amor y el respeto que siempre había merecido. Una noche, varios meses después del secuestro y todo lo que había sucedido, Charles estaba sentado en la sala de estar mirando algunos papeles cuando Angela entró sosteniendo una copa de vino. Se detuvo frente a él y dejó suavemente el vaso sobre la mesa. Lo siento, dijo en voz baja, casi como si lo hubiera estado sosteniendo por un tiempo. Charles miró hacia arriba sorprendido. Lo siento, por lo que Angela sonrió suavemente, una sonrisa cálida y genuina que llegó a sus ojos. Por no confiar en que cambiaras, antes quería creer en ti, pero tenía miedo de que todo esto fuera una mentira, pero te veo ahora, y veo lo duro que has trabajado para mostrarme que sigues siendo el hombre con el que me casé, incluso si ahora es un poco diferente. Charles se puso de pie y tomó su mano en la suya. He aprendido por las malas que la confianza no es algo que puedas dar por sentado, pero seguiré demostrándote todos los días que vales la pena, que nosotros valemos. Los ojos de Ángel brillaron mientras se inclinaba hacia él. Te creo, Charles, no digo que sea fácil, pero creo que podemos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. En ese momento, Charles supo que tenían un largo camino por delante. Todavía no estaban allí, pero la posibilidad de redención, la oportunidad de reconstruir todo lo que habían perdido, finalmente estaba dentro. Alcanzar. Mientras estaban juntos, abrazados en el silencio de su sala de estar, el peso del pasado parecía un poco menos pesado. El viaje para sanar tomaría tiempo, pero por primera vez en mucho tiempo. Charles realmente creía que podían reconstruir su confianza y su amor paso a paso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se extendieron en meses, cada uno lleno del delicado trabajo de reconstruirlo que se había roto. Charles estaba comprometido a demostrarse a sí mismo, a mostrarle a Angela que su amor era real y que había aprendido de los dolorosos errores que había cometido. Cada momento con ella se sentía como una pequeña victoria, una oportunidad de demostrar que finalmente había entendido lo que significaba confiar, ser vulnerable y amar verdaderamente sin condiciones. Pero las cicatrices de su pasado no se borraban fácilmente. Había días en los que él y Angela retiraría sus muros.
Levantándose de nuevo en un dolor silencioso y tácito, había momentos en los que Charles sentía el familiar dolor de la duda carcomiéndolo, preguntándose si alguna vez podría recuperar por completo su confianza, pero cada vez se recordaba a sí mismo que la confianza se construía lentamente, no con grandes gestos o promesas, sino con acciones consistentes y paciencia. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad pintando el cielo en tonos naranja y rosa, Charles y Angela se sentaron juntos en el balcón de su casa de campo. El ruido de la ciudad de abajo se sentía distante, como si estuvieran en su propio mundo, separado de todo lo que había sucedido antes. Angela estaba mirando la vista, su expresión suave. Charles la observó, una sensación de paz se apoderó de él. Había llegado a comprender que el camino a la redención no se trataba solo de disculparse o arreglar todo de una vez, se trataba de presentarse todos los días, incluso cuando era difícil, y demostrar que el amor podía soportar los desafíos más difíciles. Estoy orgulloso de ti, Charles. Angela dijo, su voz suave pero firme. Puedo ver cuánto has cambiado, puedo ver que lo estás intentando. El corazón de Charles se hinchó ante sus palabras, y él tomó su mano sosteniéndola suavemente. No merezco tu perdón, susurró, su voz cargada de emoción, pero pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que mereces. Angela se giró para mirarlo, sus ojos llenos de calidez y una tranquila comprensión. No estoy pidiendo perfección, Charles, dijo con voz tierna, estoy pidiendo honestidad, confianza para que trabajemos juntos en las cosas. He visto al hombre que eres ahora, y creo en él. En ese momento, algo cambió entre ellos. El aire estaba cargado con el peso de todo lo que habían pasado, pero también estaba lleno de algo más: esperanza, la esperanza de que pudieran reconstruir su relación, paz por partes y sanar las heridas que habían supurado durante tanto tiempo. Charla acercó sus brazos envolviéndola, y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaban completos otra vez. No había más dudas, no más juegos, no más pruebas, solo estaban ellos dos tratando de darle sentido a una vida que había estado marcada por la traición y el dolor, pero también por el amor y la redención. Te amo, Angela, murmuró su voz cargada de emoción, y pasaré cada día mostrándote cuánto. Angela apoyó su cabeza en su pecho. El silencioso zumbido de la ciudad a su alrededor era el único sonido. Yo también te amo, Charles, y yo creemos en nosotros. Mientras estaban juntos envueltos en los brazos del otro, Charles sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Habría luchas, habría reveses, pero mientras los enfrentaran juntos, no había nada que no pudieran superar. Al final, no era la riqueza o el poder lo que importaba, era el amor y la confianza que habían construido la base de algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Y cuando las estrellas comenzaron a titilar arriba, Charles se aferró a la esperanza de que al final el amor siempre sería suficiente para curar incluso las heridas más profundas.